Y ahora vamos con la parte 2, donde nos vamos a centrar más en la violencia obstétrica. Y en este vídeo también haremos las conclusiones de todo lo que han dicho a lo largo de esta entrevista y la importancia de estos conceptos en la sociedad y la necesidad de que se entienda que es algo importante para la mujer a la hora del preparto, el parto y el posparto. La violencia obstétrica es un tipo de violencia machista que sufren las mujeres durante sus procesos reproductivos. Es un tipo de violencia multifactorial con rasgos de violencia estructural, de violencia institucional y, por supuesto, de violencia machista. Son todos aquellos actos que se hacen sin un consenso con la mujer, sin una información previa, prácticas que no tienen una evidencia científica detrás de ellas, que se hacen de forma rutinaria y que al final lo que experimentan en la mujer es una sensación de violencia. Es todo acto, ya sea físico o verbal, que pueda ser interpretado de manera violenta por la gestante. Quizá las indicaciones de una cesárea no han estado muy claras o no han estado informadas a la mujer de por qué se le hace una cesárea. La tasa de episiotomías durante muchos años se han hecho de forma indiscriminada cuando no estaban indicadas y sin un consentimiento verbal. Imagínate un parto en el que hay muchos estudiantes y pues tú cuando estás dando a luz, en este caso suelen ser las matronas, tienen que ir comprobando cómo dilatado está el cuello de tu útero para ver si puedes ya empujar o no lo suficiente como para dar a luz. Pues imagínate que hay 5 estudiantes y todos los estudiantes te hacen el tacto. Eso se consideraría violencia obstétrica. Hacer una cesárea cuando no toca también se considera. Dar medicación innecesaria también se considera. Este tipo de violencia se puede experimentar a través del lenguaje o actos que, sea como fuere, ¿no?, retiran la autonomía a las mujeres. Mi experiencia en la etapa prenatal y de parto es prácticamente cero, porque las enfermeras no abarcamos esta parte, ¿no?, de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Sí que es cierto que en planta de maternidad, por ejemplo, he detectado cosas como que esta mujer parece que no está bien, ¿no? Esto que entras a una habitación y te das cuenta de que el ambiente o de que la cara de esa mujer o su criatura, no sé, cosas que te hacen sentir que dices esto no está bien. Y entonces sí que ahí intervienes, invitas a la gente a que se salga, invitas a la mujer a hablar, a contar, a relatar qué te ha pasado, cómo te has sentido, ¿no? Pero bueno, tengo muchos amigos, muchas amigas que se dedican a la atención al parto y sí que, por ejemplo, ellos que son matronas y ellas que son matronas han tenido experiencias durísimas, ¿no? Como, por ejemplo, respetar todos los deseos de una mujer, ¿no? Por ejemplo, no quiero que me canalices una vía intravenosa, no me pongas unas correas, yo no quiero estar acostada todo el rato, me quiero mover libremente, etcétera, etcétera. Y saber, por ejemplo, que si cumplo estos deseos de las mujeres, esto que me está pidiendo, que tiene perfecto derecho en pedírmelo, pues no me puedo ir ni a cenar, porque sé que en el momento que me vaya a cenar y deje a esta mujer en manos de mi compañero o mi compañera de turno, pues le va a canalizar una vía, la va a tumbar, le va a poner monitores, y entonces pues me privo incluso de esto, ¿no? De ni siquiera mi turno de cenar o mi turno de descanso, porque no quiero que se vulneren los derechos, ¿no?, de esta mujer. No todo es violencia obstétrica. Una episiotomía, cuando está bien indicada y a la mujer se le ha informado de ello y se le pide su consentimiento, no es una práctica violenta. Pero sí que es importante que los profesionales hagamos una reflexión sobre ello de cómo estamos tratando a las mujeres. Son muchas cosas las que se consideran violencia obstétrica. No obstante, también hay que saber identificar cuáles no son consideradas violencia obstétrica, que yo creo que es la gran problemática que hay hoy en día, que se tacha de violencia obstétrica cosas que realmente no lo son. Y por eso pues es muy importante este tema. Las formaciones, ¿no? Hacer formaciones donde haya mujeres, haya profesionales
que haya un encuentro y desde ahí poder explicarnos todos, ¿no? Y quizás nosotros también hacer una reflexión de que debemos de informar más, que tú al final lo que quieres es lo mejor para la mujer y para su bebé, pero también ahí interviene la mujer, que quizá lo que tú entiendes como que es lo mejor no es lo que ella entiende. Entonces, poder llegar a un acuerdo y a un consenso y poder entendernos. Entonces, es muy importante, ¿no? Que asumamos que eso existe, que yo creo que estamos luchando todos porque eso disminuya ese tipo de prácticas, pero es una realidad porque así luego las mujeres lo verbalizan y lo sienten. Es que es un tipo de violencia que durante muchos años ha estado totalmente invisibilizada, ¿no? Las mujeres se sentían mal en la atención a sus procesos reproductivos, pero a pesar de ellos, de salir dañadas físicamente, psicológicamente, emocionalmente, pues no se hablaba de ello. Cuando se empezó a hablar, a expresar, causó una especie de fenómeno del Me Too, ¿vale? Donde miles de voces de mujeres reafirmaron aquel primer testimonio y se unieron a contar sus experiencias, sus consecuencias y sus historias de superación. Por otro lado, además de invisibilizada, pues la violencia obstétrica está muy normalizada, ¿no? Mira, en un proceso de atención sanitaria se entiende también que quien tiene el conocimiento es el profesional de la salud que te está atendiendo. No esperas para nada, como mujer, como madre, sentirte mal o tener consecuencias tras la atención obstétrica, ¿no? Y esto ocurre. Aquí también tengo que destacar que la violencia obstétrica está normalizada también para el propio profesional de la salud, de manera que no es consciente de qué está haciendo. Por ponerte un ejemplo, una pareja heterosexual, ¿no? De novios, que el novio le dice a su novia pues que lleva la falda muy corta para ir por ahí, ¿no? O que le cotillea el móvil, o que no para de preguntarle por WhatsApp ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿No? Hasta hace unos años no éramos tan conscientes de todo esto, pero todo esto a ella le puede hacer sentir muy mal. Y él ni siquiera es consciente de lo que está haciendo y lo que está provocando. Y ahora se ha determinado que esto es violencia contra la mujer, ¿no? Me estás agobiando. Y esto también proviene de la educación que hemos recibido, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la violencia obstétrica. Y además, en este tipo de violencia se suman otros factores como el paternalismo imperante, ya que la mujer está embarazada, hay una criatura de por medio, ¿no? Y parece que por el bien de esta criatura se puede hacer cualquier cosa a la mujer, ¿no? Por los protocolos hospitalarios, que parecen como normas de las que no nos podamos salir, ¿no? Pues una mujer ingresa, se le pone una vía, luego las correas, no sé, y no, esto no es así. Yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Debido fundamentalmente a la dificultad que entraña el propio término de violencia obstétrica, ¿no? Por el rechazo y la negación que causa, sobre todo en determinados colectivos de profesionales sanitarios. Mirad, sin ir más lejos, este 25N, el sábado pasado, ¿no? Hubieron manifestaciones por el Día Internacional contra la Violencia Machista, ¿no? En todo el panorama nacional, y en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza aparecieron unas pancartas que colgaron, pues supongo que grupos de mujeres que habían sufrido violencia obstétrica allí. Bueno, pues por ejemplo, el colectivo de obstetricia, ¿no? de médicos obstetras de este hospital han hecho una campaña de repulsa total a estas pancartas que las mujeres colgaron a la puerta del hospital diciendo que habían sufrido violencia obstétrica, ¿no? Y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia ha hecho un comunicado también negando el término, ¿no? Diciendo algo así como: usar el término de violencia obstétrica es un agravio inadmisible que solo obedece al más puro desconocimiento de la complejidad de los procesos. Por lo tanto, partiendo de esta base, la comunicación es súper compleja, es muy difícil entablarla, ¿no? Pero entiendo que es necesaria esta vía de comunicación, sobre todo con las usuarias de los distintos servicios. Y, por supuesto, mucha formación por parte de los profesionales sanitarios para entender qué está pasando. Los hospitales están preparados. A ver, yo creo que, en mi opinión, tenemos los medios, totalmente tenemos los medios para hacer posible estas vías de comunicación, pero falta adaptarlos.
y por supuesto falta la voluntad, ¿no? Para poder cambiar este paradigma de atención. Y sí que parece que tenemos un importante problema con la falta de matronas en este país, ¿no? Y esto ya lo estamos viviendo desde hace unos años, más acuciante después de la pandemia, ¿no? Que lo vemos, bueno, pues después de los permisos, las bajas, las vacaciones, vemos que ni siquiera tienen matronas para cubrir, ¿no? Y hacen como duplicar y triplicar los turnos a los profesionales que siguen en activo, porque el resto de profesionales se tienen que ir de vacaciones o tienen una baja médica, ¿no? Y no pueden seguir trabajando. Diferentes asociaciones advertían que la actual situación era insostenible y que configuraba un panorama que ponía en serio peligro, un serio riesgo, tanto la calidad de asistencial de la salud sexual y reproductiva para las mujeres y, por supuesto, las consecuencias que pudieran derivar de las posibles criaturas que iban a nacer, ¿no? De ese momento. Es necesario destacar que el rol de la matrona es muy importante. No olvidemos también, porque esto parece que fue hace un siglo, pero es que hace medio telediario pasamos por una pandemia que a nivel emocional, ¿no? en la estabilidad psicológica arrasó con muchísima salud, ¿no? de los propios profesionales sanitarios. Y las matronas estuvieron ahí tragando agallas, cubriendo puestos que no eran suyos porque están especializadas y a lo mejor las mandaban a una planta de cirugía general o de medicina general, ¿no? A trabajar porque no éramos suficientes profesionales sanitarios. En fin, que la pandemia también ha socavado muchísimo la atención en este sentido. Y por último, yo entiendo también que todo esto que estamos contando, ¿no? La situación de pospandémica, la situación de la falta de matronas, las áreas de salud que cubren las matronas y todas estas faltas de matronas que tenemos generan un caldo de cultivo perfecto aquí en España para una nueva oleada de violencia obstétrica, ¿no? Oleada que parece que, bueno, que estamos viendo venir y que no vamos a poder parar sin la colaboración de la administración, ¿no? A nivel legislativo, político, que se pongan medidas en serio para cubrir estos puestos y para que las matronas, bueno, tengan una vía más de atención. Y sobre si considero que una vez nacido el bebé es necesario respetar el vínculo, yo creo que esta pregunta debería matizarse mucho para ser respondida adecuadamente, pero en líneas tan generales como la que está planteada, diré que yo no creo que sea necesario respetar el vínculo. El vínculo es por sí mismo un momento y un espacio sagrado para cualquier madre y para cualquier criatura. Se ha demostrado que este vínculo, este contacto cercano piel con piel, es fundamental para la salud física y psicológica tanto de la madre como del recién nacido. Por lo tanto, la evidencia científica obliga a cuidarlo, a respetarlo y a no interferir para nada en este vínculo, ¿no? Que además la madre naturaleza ha puesto hasta medios para que sea así, ¿no? Y esto parece que al ser seres sociales como que lo tenemos muy trabajado, ¿no? Esto de que, bueno, cuando nazca la criatura lo cogemos, vamos, lo lavamos, y luego se lo devolvemos a la madre como si aquello fuese, no sé, una chaqueta, ¿no? De quita y pon. Pero no se nos ocurriría en otras especies mamíferas hacer esto, por ejemplo, ¿no? No se te ocurriría, por ejemplo, si tienes un gato o una gata o una perra en casa, si cría, retirarle a sus crías, porque lo primero que probablemente te hará ese animal es lanzarse contra ti, protegiendo a sus crías. Y nosotras también tenemos este instinto, pero lo reprimimos por la socialización que llevamos dentro, ¿no? Pero te dan ganas de matar a quien se lleva a tu cría, por supuesto que sí. Esto es así, por lo tanto, ese vínculo es sagrado. Muchos, desde el principio de autonomía, ¿no? El que la mujer ve el derecho a ser informada y a decidir libremente, el derecho a la intimidad, ¿no? A veces un parto crea mucha expectación. Entienden un parto como el nacimiento de un bebé, no entienden el parto como que es una mujer que está dando la vida a un bebé. Muchas veces entran profesionales, estudiantes, que siempre hay que pedir un consentimiento a la mujer para que un estudiante pueda entrar en su proceso de parto. Y la mujer tiene derecho a decidir si sí o si no. Y
me llama mucho la atención el interés que tiene la gente por ver un parto, que al final, hoy en día, ¿no? En YouTube hay muchísimos de todos los tipos y no ven realmente lo que es, que no es el nacimiento de un bebé, es todo lo que hace esa mujer para dar a luz, dar a la vida a ese niño. Y eso precisa de mucha intimidad porque forma parte de tu sexualidad y de tu proceso reproductivo. Es muy importante proteger eso, esa intimidad, que haya un clima cálido, sin muchos factores estresantes, factores externos que intervienen, ¿no? Respetar eso. Entonces, es un derecho fundamental y el trato a la dignidad como persona. Nace el niño y se van, y ya está. Eso es un parto, eso no es un parto. El momento más complicado del parto viene después, cuando la mujer tiene que alumbrar. ¿Y qué haces para proteger ese bebé? El cómo iniciar la lactancia de forma precoz. Todo eso parece que ya no, una vez nace el bebé, ya todo lo demás, que es quizá lo más importante, deja de tener importancia, ¿no? Entonces, para nosotros son momentos muy sagrados y que dices, ya se ha ido, cuando es lo más chulo, ¿no? Quizá cuando ahí está el bebé encima de la mamá, cómo se miran, cómo el bebé empieza a hacer gestos para buscar el pecho de la madre, que es algo para nosotras muy, muy importante y quizá para el resto de profesionales, ¿no? La verdad es que cuando hablo de violencia obstétrica, de esta línea de investigación hablo bastante menos, ¿no? Y es la normalización del trato a las mujeres en la atención obstétrica durante la formación académica. Por ejemplo, hemos visto, lo que hicimos fue elaborar una escala, un cuestionario para preguntar al estudiantado de Ciencias de la Salud qué prácticas pensaban ellos que eran violencia obstétrica y qué no, y cómo lo vivían, ¿no? Pues obtuvimos que en general se tenía una percepción elevada de la violencia obstétrica, pero la escala está dividida como en dos bloques, ¿no? Un bloque de atención obstétrica como protocolizada, en estos protocolos que hemos hablado antes de los hospitales, ¿no? Y otra parte de la atención de la violencia obstétrica que está como más invisibilizada. Vimos que el estudiantado, curiosamente, todas estas prácticas que suelen estar protocolizadas en los hospitales, las percibían como menos violencia obstétrica, o sea, las tenían como más integradas, más normalizadas. Yo sí que los considero necesarios porque al final tú como médico no estás tratando enfermedades, sino que estás tratando a pacientes. Y lo que tienes que tener en cuenta todo el tiempo es que tus pacientes puedan disfrutar del mayor grado de salud posible. Y la salud, como ya sabemos, no solo implica salud orgánica, sino también salud mental. Por tanto, saber de violencia obstétrica es muy importante, no solo para médicos, sino para todo el personal sanitario y en general para la población, porque como ya he dicho antes, pues es muy importante educar en qué cosas son violencia obstétrica y qué cosas no lo son. Cuando estamos en primero, segundo, somos capaces de ver que hay más momentos de violencia obstétrica, pero conforme vamos avanzando en los cursos académicos, como que lo vamos integrando, lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, uno de los ítems que más diferencia habían era asegurarse de que la mujer esté en una posición de litotomía durante el expulsivo. No tiene por qué nacer así un bebé. Un bebé puede nacer en cualquier posición. Pues cuando preguntamos por este ítem, por ejemplo, la mayoría de gente percibía que esto no era violencia obstétrica, que mantener la posición de litotomía durante el expulsivo era totalmente normal. Y además expresaron que habían visto a una mujer pariendo en gran parte de la muestra que analizamos y que la habían visto, por ejemplo, pues lo que estábamos diciendo, en las películas, pero también en los paritorios y también en las aulas, en los laboratorios de simulación. Esto nos hace pensar que sin ser conscientes de todo, el propio profesorado perpetuamos ciertas prácticas no adecuadas en torno a la atención obstétrica, ¿vale? A esta cuestión, bueno, pues también es necesario sumar, por ejemplo, la escasa formación transversal en cuestiones de género que existen de manera tradicional en ciencias de la salud. Somos totalmente conscientes de
la manera de aprender de ciertas cosas, pero las aprendemos, ¿no? Tú vas con tu médico o con tu enfermera, tutor o tutora dentro del hospital, y tú como estudiante, y esta persona que va delante de ti abre una habitación sin pedir permiso y entra con una mujer a lo mejor totalmente desnuda encima de la cama. ¿Y tú qué estás aprendiendo allí? Pues que puedes entrar tranquilamente en una habitación como si fuese tu casa. Todos los 31 de diciembre / 1 de enero se espera el primer bebé del año, ¿no? Y hay vídeos terribles de quirófanos con 25 personas ahí dentro, la gorrita con el matasuegras, pues esperando a que nazca este bebé para celebrarlo. O sea, estos momentos que, lo que tú dices, parecen cómicos, pero cuando tú como mujer estás en ese potro pariendo, dices, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué está sucediendo en este momento? A ver, la violencia obstétrica como violencia machista, por supuesto, es una cuestión feminista. Hay situaciones en las que las mujeres son sometidas todos los días, porque todos los días nacen bebés, ¿no? Se las infantiliza, se las ridiculiza, se les causa, pues esto, un daño emocional, físico. La peculiaridad de esta situación es que cuenta pues, con la justificación social, ¿no? Con esta normalización, invisibilización, negación, incluso contando con esta rama, con la aceptación de las propias víctimas, ¿no? Porque, bueno, pensamos que un parto es así, ¿no? Es sangriento, es doloroso, entonces, pues esto, ¿no? Partiendo de pues, maniobras obsoletas del maltrato emocional, de la separación del bebé, de inducciones o de cesáreas forzosas por los juzgados, por ejemplo, de tactos vaginales repetitivos a pesar de la negación de la mujer, que esto es violencia sexual. O sea, imagínate que alguien va y te mete los dedos en la vagina sin más. O sea, perdón, pero me tendrás que pedir permiso como mínimo, ¿no? O explicarme qué me vas a hacer y por qué me lo vas a hacer, digo yo, ¿no? Y todo ello ejecutado pues, bajo el aislamiento. Si analizamos todos estos procedimientos, esta violencia es igual que cualquier otra violencia machista, pero con la particularidad del momento de vulnerabilidad que vive la mujer en la etapa reproductiva y el lugar y de la mano de la que viene esta violencia, ¿no? Que es bueno, los centros sanitarios y los profesionales sanitarios. Cuando tienes un parto respetado, luego, bueno, te entran unos poderes de diosa que yo creo que el patriarcado no podría con un grupo de mujeres que tienen este tipo de poderes, ¿no? Y claro, y ahí yo creo que el feminismo tiene muchísimo que decir. Por lo tanto, desde estas vertientes feministas, lo que estamos haciendo, en primer lugar, es visibilizar la violencia obstétrica, intentar formar y dar voz a las mujeres que cada vez les cuesta más hablar o que piensan que no van a ser escuchadas o no va a servir de nada. Hacemos de altavoz de todas estas mujeres para ver que sí, que hay cosas que cambiar y que es necesario y que si no se dice nunca se sabrá que hay que hacerlo, ¿no? Y por otro lado, abogando por el cambio legislativo y de políticas que apoyen a las mujeres dentro de estos panoramas, ¿no? De estos paradigmas obsoletos de la atención, ¿no? Que estábamos diciendo antes. De hecho, hace 2 o 3 días volvieron a repetir esto de el problema de natalidad, ¿no? Que tenemos en nuestro país ahora, que no nacen niños, ¿no? No nacen niños nuevos. Y una de las consecuencias de la violencia obstétrica es la infertilidad secundaria, porque las mujeres no quieren volver a pasar por ahí. Yo no quiero volver a tener esta atención, ¿no? tan mala, tan nefasta para mi vida, para mi salud, ¿no? Y entonces, pues, decido no tener más hijos. Ostras, pues todo esto nos lo tendríamos que hacer mirar muy mucho, ¿no? Con esta lupa feminista dentro de este paradigma de atención, porque si no, lo tenemos muy mal. Sois muy jovencitos y entiendo que no sois padres, pero preguntad a vuestras madres, ¿no? ¿Cómo os parieron? ¿Qué intervenciones les hicieron? Y veréis qué cosas tan curiosas os cuentan. ¿Cómo se sintieron? Porque muchas veces a las mujeres ni siquiera nadie nos ha preguntado cómo te sentiste, cómo llevaste esto de mi parto, ¿no? Aquí dentro cuando me tuviste. Y cuando abres esta puerta e invitas a hablar, te cuentan unas cosas que a veces son totalmente desgarradoras. A veces no, ¿eh? A veces hay partos preciosos, idílicos y que son, vamos, para estar muerta de amor el resto de tu vida. Pero hay otros partos, muchos también, que lamentablemente no son así. Y es necesario muchas veces conseguir abrir esa puerta, porque hasta que no se abre esa puerta del Me Too, ¿no? Que hemos dicho, no se suman otras voces. Pues invitemos hasta abrir la puerta para que la mujer pueda hablar, ¿no? Pues a ver, yo creo que el feminismo ha contribuido mucho al campo de la ginecología
y de los partos, es decir, la obstetricia, ya que pues sí que es cierto que antes se realizaban ciertas prácticas que no eran del todo correctas, y hoy en día, gracias a esa lucha por los derechos de las mujeres, se ha conseguido cambiar mucho. Sobre todo, más que nada, el hecho de en el parto, antes de hacer cualquier cosa, se debe sobre todo avisar a la madre de que lo vas a hacer, y esto es algo que realmente cuando tú durante una intervención, sea la que sea, tú a tu paciente le informas correctamente, va a haber mucho menos problema que si tú directamente vas haciendo y tu paciente se encuentra con todo el percal después de ello, ¿no? Entonces, pues al final la ginecología es una especialidad en la que se trata una zona sensible, que es pues al final el aparato reproductor femenino, ¿no? Hay que tener mucho tacto con los pacientes y sobre todo hay que respetarlos y entenderlos, porque al final es normal que una persona esté asustada, esté ansiosa, etcétera, puesto que estar en un hospital pues al final no es agradable para nadie. Durante muchos años ha habido enfrentamientos, ¿no?, entre movimientos feministas. Quizá había movimientos feministas que consideraban que el decidir libremente sobre tu parto, tener un parto natural, fomentar la lactancia materna, no era feminista, porque esas corrientes feministas de los años 70, que en aquel momento eran muy necesarias y que han luchado mucho por los derechos de las mujeres, por los derechos en el mundo laboral, por la igualdad, era como, ahora tú estás viniendo a decir que quieres quedarte en casa a cuidar de tu hijo, a tener un parto doloroso. Es como que no, eso no es feminista. Lo que quieres es volverte a casa con tu bebé, ser esclava de tu hijo, una madre abnegada. Entonces, durante muchos años han estado como muy separados, líneas feministas muy separadas, porque yo creo que no hay nada más femenino, ¿no?, que poder estar empoderada y decidir cómo quieres vivir tu vida sexual, tu vida reproductiva, decidir cuándo quieres hacerlo, cómo quieres hacerlo, con quién quieres hacerlo, poder decidir si lactar o no. No nos ha hecho actualmente creo que el feminismo no está apoyando la maternidad en sí, porque durante los últimos años, por ejemplo, el permiso de maternidad, que para las mujeres lleva 30 años siendo el mismo, durante unos años el permiso paternal se ha multiplicado de forma exponencial. Y no digo que los hombres no tengan derecho a su permiso paternal, pero no se ha defendido el derecho de la mujer a tener una recuperación digna. 16 semanas son muy escasas para recuperarte de todo ese proceso. No se han protegido esos derechos que la mujer necesitamos para vivir de una forma plena y satisfactoria toda nuestra salud maternal. Entonces, yo me alegro que haya gente joven que ahora se plantee estas cuestiones, que por lo menos ponga estos temas sobre la mesa, y que quizás seáis vosotros los que podáis luchar porque las mujeres podamos tener unos permisos maternales dignos, acordes al proceso de gestación y puerperio. Por ejemplo, en una encuesta que pasamos a mujeres en España, obtuvimos que alrededor del 40% de las mujeres afirmaron haber sufrido violencia obstétrica, y eso es una cifra brutal, ¿no? Al analizar las prácticas que las mujeres vivieron como violencia obstétrica, por ejemplo, un tercio de estas mujeres nos expresaron pues haber recibido violencia verbal, insultos, infantilización, más de un 40%, creo que era un 44%, dijeron que habían recibido intervenciones que eran dañinas o innecesarias durante sus procesos de atención.
prácticamente la mitad no pudieron expresar sus miedos o sus dudas durante la atención obstétrica porque no sabían ni siquiera con quién estaban hablando. Y más del 80% nos dijeron que nunca tuvieron un consentimiento informado como tal en la atención obstétrica, ¿no? Con todo esto concluimos que España pues, tiene un importante problema de salud pública en torno a la violencia obstétrica. Este tipo de violencia, bueno, pues tiene consecuencias muy importantes sobre la mujer y sobre la criatura. Empezar una maternidad con todo lo que ello supone totalmente dañada es terrible, ¿no? Pero no olvidemos que cualquiera que esté dentro de un entorno violento se va a librar de las consecuencias y los profesionales de la salud también tenemos nuestras consecuencias por estar inmersos dentro de este ambiente violento, ¿no? Que no invita a la atención amable al parto, ¿no? España tiene un importante problema de salud pública en torno a la violencia obstétrica y que bueno, que hay un montón de prácticas que se podían mejorar, hay prácticas que se consideran desterradas pero que todavía no lo están, hay maniobras que, por ejemplo, están desaconsejadas por la Organización Mundial de la Salud y por la evidencia científica, que legislativamente están incluso prohibidas en algunos países como Reino Unido y Francia, ¿no? Como es la maniobra de Christeler, y en cambio aquí la seguimos haciendo, que es una maniobra en la que se aprieta la barriga de las mujeres para ayudar, como cuando espachurras un tubo de pasta de dientes, ¿no? Para que salga mejor la pasta, pues igual, para ayudar a que salga este bebé, ¿no? Esto tiene terribles consecuencias físicas para la madre y para la criatura, o sea, y se sigue haciendo aquí en España, sabemos que se sigue haciendo. Y no podemos poner cifras, por ejemplo, a este tipo de maniobras porque los propios profesionales que la hacen saben que no tienen que hacerla, saben que está mal y entonces no la registran en las historias clínicas de las mujeres. Por lo tanto, no queda constancia y no tenemos cifras reales de cuánto se hace esta maniobra, por ejemplo, aquí en España, pero sabemos que se hace. Porque a nivel sistémico, ¿no? Dentro del sistema no tenemos ni siquiera una vía donde quejarnos, donde exponer estos casos, ¿no? Porque se supondría como una especie de enfrentamiento interno entre los propios profesionales sanitarios, cosa que nadie desea, ¿no? Creo que luchamos mucho por que las mujeres tengan una experiencia de parto y de embarazo, de parto y de puerperio positiva, que tengan unas lactancias positivas también, ¿no? Que puedan vivir el proceso de una forma tranquila, relajada, como así lo deseen. Y que para eso es importante una buena educación sanitaria. Las mujeres tienen que saber a qué se enfrentan, porque muchas mujeres, aun teniendo la posibilidad, porque en España hay muy buenos programas de salud maternal, pues en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, en la atención primaria las matronas hacen un buen programa de salud maternal y aun teniendo esas opciones muchas mujeres no acuden a esos programas y se enfrentan a ese proceso desde el desconocimiento. Y creo que es muy importante estar bien informada para poder empoderarte y poder tomar tus propias decisiones. Creo que las mujeres han perdido la confianza en los profesionales. Entonces llegamos a vivir situaciones incómodas porque las mujeres llegan al hospital creyendo que ya van a sufrir violencia obstétrica. Entonces no hay confianza en el profesional y es muy importante en un proceso de embarazo y de parto haber una relación de confianza, pero también tenemos que saber detectar cuando algo se desvía de la normalidad. Entonces es importante que haya ahí una confianza de la mujer hacia el profesional para que se cree ese clima que es necesario para que todo